Bueno, ya tenemos los textos de la portada. Ahora vamos a utilizar formas generadas con vectores para terminar la composición. El primer elemento que voy a utilizar es una forma simple para usarlo como fondo detrás del título. Para esto, voy a utilizar un tipo de capa que se denomina capa de forma o Shape Layer. Este tipo de capa lo podemos generar seleccionando la última opción de trazos vectoriales en la barra de herramientas. Esta herramienta puede trazar formas básicas: rectángulos, rectángulos con esquinas redondeadas, elipses y círculos, polígonos, líneas o formas personalizadas. Para trazar un rectángulo, selecciono el cursor y me aseguro de que este se va a dibujar por encima de la capa que estoy utilizando como fondo. Es esta capa que está señalizada de color azul y que lleva por nombre Vía Gatuna. Ahora, antes de trazar el rectángulo, voy a seleccionar los atributos del mismo en la barra de opciones. Como este es un elemento vectorial, se puede utilizar como un elemento gráfico o como un trazo vectorial para generar una mascarilla o algún otro elemento que no necesariamente se vea en la imagen. La primera pestaña que encontramos en la barra de opciones permite elegir el resultado del dibujo: una capa de forma, un trazo sin atributos o si el resultado se va a convertir en píxeles. A partir de la versión CS6 de Photoshop, se incluyeron dos iconos que permiten seleccionar el color del relleno de la forma. Usaré un color gris oscuro. También podemos elegir el color, el grosor y el estilo de la línea del contorno de esta, justo como en Illustrator. Voy a mover el panel de capas al extremo izquierdo del área de trabajo y usando el paso corto, comando +H, voy a mostrar unas guías que me ayudarán a generar el trazo. Voy a trazar el rectángulo. Observen cómo, en el momento de hacer el trazo, se genera una nueva capa que tiene un pequeño icono que indica que esta es una capa de vectores. Habiendo trazado el rectángulo, voy a ocultar las guías usando otra vez el paso corto, comando +H, para que no nos distraigan. Observen cómo, en la barra de paneles flotantes, emerge el panel de propiedades. Este panel se ha incorporado en las últimas versiones de Photoshop con diferentes nombres, con la finalidad de facilitarle al usuario el control de ciertas propiedades de la herramienta que se esté utilizando. Como en este momento estoy trabajando con un trazo vectorial, los atributos que se pueden controlar son característicos de un dibujo de este tipo. Por ejemplo, la posición y el tamaño del trazo, las características formales del relleno y de la línea, y unas casillas de alimentación numérica para controlar el radio de cada una de las esquinas del rectángulo que estoy generando. Manteniendo seleccionado el icono, encadeno los 4 valores y puedo asignar un radio uniforme a todas las esquinas del trazo. Y si desactivo el icono de encadenamiento, tengo la posibilidad de poder cambiar cada uno de los radios de las esquinas del rectángulo de manera separada. Voy a asignarle un valor de 100 píxeles a las dos esquinas superiores, 100 píxeles a la esquina inferior derecha y 0 píxeles a la esquina inferior izquierda para romper la simetría del rectángulo. Una de las ventajas de que Photoshop pueda trabajar con objetos vectoriales reside en que podemos utilizar trazos que se generaron en otros programas como Illustrator para incluirlos dentro de nuestra composición. Para completar la composición de la portada, voy a incluir una burbuja de diálogo que tracé previamente en Illustrator. Para posicionarla en Photoshop, lo que tengo que hacer es copiar y pegar. Selecciono la burbuja y la copio. Y, regresando a Photoshop, la pego. En este momento, Photoshop despliega un cuadro de diálogo que me pregunta cómo quiero utilizar el pad que estoy pegando desde Illustrator, como objeto inteligente, como imagen de píxeles, como un pad sin atributos o como una capa de forma. Voy a seleccionar esta última opción. Con el cursor de selección directa voy a moverlo por debajo del texto que me encargó Gucci que pusiera en la portada. Si observamos el panel de capas, veremos que se acaba de generar una nueva capa que corresponde al elemento vectorial que acabo de pegar. Voy a renombrarla con el nombre de burbuja de diálogo. Para limpiar un poco la interfaz, voy a colapsar el panel de propiedades y voy a regresar el panel de capas al lado derecho de la pantalla. Los estilos de capas se pueden aplicar tanto a capas de píxeles como a capas vectoriales.
Utilizando algunos estilos de capa, voy a generar volumen tanto en la burbuja de diálogo como en el rectángulo del título. Voy a seleccionar primero la burbuja de diálogo y voy a aplicar los siguientes estilos. Primero, aplicaré un estilo de relieve con un tamaño de 14 píxeles. Después, voy a generar una sombra interna con una distancia de 32 píxeles y un tamaño de 60. Y por último, voy a agregar una sombra paralela con una distancia de separación de 30 píxeles y un tamaño también de 30 píxeles. Y les digo OK. Como podrán ver, la burbuja ya tiene una apariencia de volumen. Claro está que el color no ayuda mucho en la composición. De hecho, no ayuda nada. Muy bien, voy a aprovechar esto para explicarles la diferencia que hay entre generar opacidad en toda una capa y generar opacidad en el relleno de una capa. Estos dos atributos los controlamos directamente en la parte superior de la paleta de capas. Observen qué sucede cuando cambio la opacidad de toda la capa. Al reducir la opacidad de la capa, todos los elementos de esta se transparentan. Bueno, voy a regresar la opacidad al 100%. Ahora, observen lo que sucede cuando modifico la transparencia del contenido de la capa. Los estilos de capas se aplican sobre todos los objetos que estén dentro de una capa, no importa si estos son transparentes. Mientras estén en la capa, el estilo se mantendrá presente. Los estilos que se han aplicado en esta capa se pueden copiar y duplicar en otra capa o en un grupo de capas. Por ejemplo, la capa señalizada en color rojo con el nombre Copiar estilo del cuadro del título tiene unos estilos aplicados. Para duplicar estos y aplicarlos directamente sobre el cuadro del título, lo que hay que hacer es seleccionar la capa y pulsando la tecla de Control, desplegar el menú flotante. Aquí puedo copiar el estilo de la capa para aplicarlo en otra diferente. Voy a copiarlo. Y ahora, seleccionando la capa del fondo del título, utilizando también la tecla de Control, voy a pegar el estilo. Y de esta forma puedo aplicar un estilo con valores definidos en un gran grupo de capas. Utilizando esta técnica, voy a aplicar los estilos en las capas de texto. Lo primero que voy a hacer es, voy a copiar el estilo de la capa señalizada en color naranja y lo voy a aplicar en el título. Y después, voy a copiar el estilo de la capa señalizada en color morado y lo aplicaré en el texto de la burbuja de diálogo. Para terminar esta composición, voy a crecer más el tamaño del texto del título de la portada, seleccionando la capa de texto y usando el comando de transformación libre para ajustar los tamaños. Bueno, como verán, estos son algunos de los ejemplos de los usos de los trazos vectoriales en Photoshop. Las aplicaciones de los mismos pueden ser tan variadas como lo demande el flujo de trabajo.